Alabado sea Alá, el Señor del universo. A Él nos encomendamos, a Él le pedimos perdón de nuestras malas acciones. Nos refugiamos en Él del mal de nuestras almas. A quien Alá guíe nadie lo podrá extraviar, y a quien Alá extravíe nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca nuestra adoración salvo Alá, y que Mohammed es su siervo y su mensajero. Que la paz sea con Él, con su familia y seguidores hasta el día final. Hermanos y hermanas, trataremos el tema sobre la moderación dentro del Islam. Dice Alá en el Corán: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dice: hicimos de vosotros una comunidad moderada y justa, a fin de que fueran testigos ante la humanidad, y fuera el mensajero vuestro testigo. También dice Alá en el Corán: Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Oh gente del libro, no se extralimiten en su religión. El profeta sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, dijo: cuidado con el fanatismo en la religión, pues en verdad que esto fue lo que llevó a la perdición a las anteriores comunidades a las que Alá les dio la revelación. Por lo tanto, vemos que el fanatismo, la exageración en los asuntos, es algo en lo que es algo que se critica y es algo rechazado dentro de la religión del Islam. Un sabio, Ibn Jarir at-Tabari, dice: Alá describió a los musulmanes como moderados, ya que no hay exageración en la religión. Los cristianos exageraron en la religión al alegar lo que dijeron sobre Jesús, mientras los judíos fueron negligentes al permitir la alteración del libro de Alá, el asesinato de los profetas y el rechazo de las órdenes de Alá. Los musulmanes son moderados y justos, y así fueron descritos por Alá, y en verdad las cosas más amadas por Él son las que se hacen con mesura y sensatez. Otro sabio del Islam, Imam Shatibi, dijo: si miran la Sharia verán que ésta fue edificada sobre la moderación, no se inclina hacia la dureza o hacia la permisividad, sino que existe en base a la realidad de la persona, porque busca ayudarla a que logre el equilibrio. Por esta razón, si encontramos a alguien que se está desviando de la religión, hay que ver cuál es la forma más adecuada de llamarlo a la rectitud, pero esto solo se logra conociendo su condición. Hay gente que necesita que se le recuerde las graves consecuencias que deberá afrontar en el más allá por su desviación, mencionándole lo terrible que es el castigo en el infierno y dándole algunos ejemplos de lo que sucederá con personas que tienen su actitud. Esto se aplica a gente que no le basta con saber que Alá tiene una gran recompensa para quienes reconocen sus faltas y se arrepienten con sinceridad. A otros, por el contrario, se les debe recordar la misericordia de Alá y que Él perdona absolutamente todo pecado. Esto en especial para las personas que han perdido la esperanza y piensan que están perdidas porque las puertas de la salvación les han sido cerradas. La mesura en el Islam la encontramos en todos los asuntos. Por ejemplo, vemos que el Islam es un equilibrio entre lo que es el ateísmo y la idolatría. También vemos de que de Alá no se niegan todos sus atributos como si fuera un Dios que no existiera, pero tampoco se le iguala al ser humano. Con relación a la predestinación, no decimos de que el destino no existe y que el hombre es el único capaz de forjar su destino,
sin que alguien intervenga. Y tampoco decimos de que el hombre no puede hacer absolutamente nada para mejorar su situación. Respecto a los pecados también decimos, no decimos de que el hombre puede cometer todos los pecados que haga llevando su vida pues sin tener reglas, pero tampoco decimos echarse a un fatalismo o llegar al momento en que uno diga yo soy creyente y a mí los pecados, yo no hago ningún pecado y a mí no me afecta nada. También respecto a los profetas hay un equilibrio porque no se prefiere a uno sobre de otro y no se le llega a divinizar. Por ejemplo, vemos en el caso de Jesús, los cristianos se extralimitaron en la religión porque lo elevaron a un grado de divinidad. Los judíos inclusive no creyeron en él y llegaron a decir cosas graves sobre María, la pasa con ella, la madre de Jesús. En el Islam no se le adora, tampoco se le critica, sino es un ejemplo intermedio para nosotros y nosotros creemos que era un profeta y un hombre que vino a enseñar la religión de Allah. Respecto a los compañeros del profeta, hay sectas dentro del Islam que hacen takfir, que hacen incredulidad, dictámenes de incredulidad a algunos de los compañeros del profeta. Hay otra gente que llega inclusive a tomarlos como si fuera algún tipo de santos. No, los compañeros del profeta como eran quienes entendían el mensaje del profeta y no se llega a uno a extralimitarse con ellos. También en los actos de adoración dice Allah en el Corán: y trata de ganarte el paraíso con lo que Allah te ha concedido, y no te olvides de que también puedes disfrutar de lo que Allah ha hecho lícito en esta vida. Esa es una moderación, o sea, nosotros los musulmanes no decimos de que te debes de desapartar de todos los placeres que hay en esta vida y eso es lo que te va a llevar al paraíso. No, lo malo, por ejemplo, una vez llegó una persona con el profeta, la pasa con él y le dijo de que aquella persona era soberbia porque tenía una buena vestimenta y demás. El profeta dijo que la soberbia no era eso, sino la soberbia era de que esa persona se creyera más que los demás. Sí, si eso es, Alá ha hecho algo lícito para uno, siempre y cuando uno lo gane lícitamente es algo bueno. No hay nada de malo el tener cosas buenas siempre y cuando esto no sea lo más importante para la persona. Por ejemplo, en los actos de adoración también el Islam es moderado. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: yo soy quien más le teme a Allah entre ustedes. A veces ayuno y a veces no ayuno. A veces rezo y a veces descanso y tengo relaciones con mis esposas. Eso es para la gente que decía yo voy a rezar siempre, yo voy a ayunar siempre, yo no me voy a casar con las mujeres. Y dijo el profeta: y quien deteste mi forma en como yo obro, y quien lo deteste le será rechazado. Entonces, si vemos en todos los aspectos de la vida, el Islam busca una moderación y existe un equilibrio. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, también el Islam es moderado. Encontramos de que el Islam es un equilibrio entre lo que es el capitalismo y el comunismo. Vemos que el capitalismo hay una diferencia de clases sociales enormes, que cada vez el rico se hace más rico y el pobre más pobre. En el Islam no, en el Islam cuando hay una riqueza, siempre, por ejemplo, al haber la herencia, al haber el zakat, la caridad, esta se va dividiendo y llega a haber una relación entre los ricos con los pobres. En el comunismo, que se busca que toda la gente viva igual, que no haya una diferencia de clases. En el Islam no, es algo intermedio que se llega a través de lo que dictamina Alá, de lo que dictamina su mensajero, un equilibrio entre estas cosas. También es una compatibilidad entre la lógica y la religión. Muchas de las cosas que nos dictamina Alá en el Corán, nosotros no decimos tienes que creer por ellas simplemente por creer, sino en la mayoría de las cosas que Alá dictamina es porque es un bien para nosotros. En las cosas que Alá nos prohíbe es porque es un mal para nosotros. Vemos, por ejemplo, si nos preguntan acerca de por qué en el Islam está prohibido el alcohol, la carne de cerdo. En el alcohol, por ejemplo, dice Alá en el Corán, si te preguntan sobre el alcohol, di en él hay un bien,
pero su perjuicio es mayor que su beneficio. Si nos ponemos a pensar de todas las cosas que trae malas, por ejemplo el alcohol, encontraremos la razón y la lógica que tiene que ver aquí la revelación con precisamente el razonamiento del ser humano. El Islam busca no solamente que una persona esté adorando a Dios y rezando fuera del trato que tiene con los demás, olvidándose de su cuerpo, olvidándose de su familia. Por ejemplo, hay un dicho del profeta que la pasa con el que dijo, tu alma tiene derecho sobre de ti, tu familia tiene derecho sobre de ti, tu cuerpo tiene derecho sobre de ti y tu Señor tiene derecho sobre de ti, dale a cada quien su derecho. Tanto la familia, el cuerpo, la religión, nuestro Señor tiene cierto derecho y el musulmán debe de buscar el equilibrio entre ambos para que así no caiga en fanatismos y así no caiga en exageraciones. También el Islam es un equilibrio para que uno no caiga en innovaciones, ¿sí? Encontramos, dijo un dicho de Sheikh Ibn Taymiyyah que dice lo siguiente: se ha demostrado que la religión de Alá es moderada. Alá no ha ordenado a sus siervos asunto alguno sin que el demonio intente dos cosas, la exageración o la negligencia, conformándose con conseguir una de las dos. Dijo Ibn Qayyim, que Alá lo tenga en su misericordia, hay algunos asuntos que contradicen la grandeza de las órdenes y prohibiciones de Alá. El primero son las concesiones que se hace la persona a sí misma, lo cual hace que abandone o descuide el cumplimiento. El segundo es la exageración con la que la persona viola los límites de la prohibición y la permisión. Por lo tanto, hermanos y hermanas, les invito a que vean la grandeza de lo que es el Islam, que les enseñen a la gente que aquello que se maneja sobre los musulmanes es una información incorrecta y que demuestren lo bonito que es nuestra religión al enseñar el equilibrio, que la gente los vea a ustedes como unas personas moderadas en su práctica de adoración, en el trato con los demás, y le pido a Alá que nos guíe hacia los mejores modales, pues no guía hacia los mejores modales sino Él, y que la paz y la misericordia de Alá sean con su profeta Muhammad, con su familia y compañeros hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.